Tienen ahí ustedes esta presentación en el formato PDF. Muy bien. El día de hoy vamos a revisar un aspecto muy importante que tiene que ver con un paciente muy especial, que es el adulto mayor. La clase de hoy corresponde entonces a la historia clínica del paciente adulto mayor. ¿Y por qué será importante que nosotros pongamos énfasis en este grupo de pacientes? Porque ustedes han notado ahora, con la pandemia, que uno de los grupos más vulnerables, ¿cuál es? Uno de los grupos más vulnerables y que tiene una mortalidad muy alta, ¿cuál es? Los adultos mayores, doctora. Y cuanto mayor edad tienen, mayor riesgo. Incluso ya en los últimos meses, que menos posibilidades de entrar a la unidad de cuidados intensivos son ellos, por el gran riesgo que traen ya con las comorbilidades, con el mismo envejecimiento, que ahora vamos a ver por qué es importante tener una orientación mucho más acuiciosa en este grupo de pacientes. Miren, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Miren, entre el año 2000 y 2050 se iba a duplicar el número de personas de la tercera edad, ¿no? Y en el año de 2050, más de una por cada 5 personas va a tener más de 60 años. Y fíjense esta proyección para el 2050. El 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Y eso tiene mucha importancia desde el punto de vista de salud pública. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es especial, tiene comorbilidad y tiene mucha fragilidad. Y eso hace que sean usuarios de los servicios de salud, pero en situaciones que a lo mejor no son, digamos, aquellas que van a favorecer una recuperación. Eso lo vamos a ver ahora. Por otro lado, vamos a ver que las personas envejecen de manera diferente. Fíjense, en el lado izquierdo de la presentación donde estoy señalando, algunas personas adultas mayores tienen un nivel funcional. Estamos hablando de esta independencia con la que el paciente o la persona mayor pueda manejar su vida, ¿no? Y ustedes lo ven, hacen deporte, y parecen personas jóvenes desde el punto de vista de la función. Pero puede haber una persona de la misma edad, pero ustedes la ven que necesita asistencia permanente. Entonces, quiere decir que conforme vamos envejeciendo, nosotros tenemos que aspirar a tener de independencia, autonomía. La salud entonces es fundamental para la forma de vivir en el envejecimiento. Para ellos es un cuento chino lo que viene. ¿Y qué influye en la salud de las personas adultas mayores? Estamos hablando de un grupo mayor de 60 años. Existen factores individuales. De repente, el estilo de vida, ¿no? A lo mejor soy una persona que no hace ejercicio, no tiene una adecuada alimentación, ha tenido siempre sobrepeso. Obviamente que va a haber un riesgo para tener un envejecimiento que no va a permitir que tenga una calidad de vida adecuada. Bueno, también los cambios relacionados con la edad, a lo mejor las oligoartritis de tipo degenerativas, Bueno, hay que ir la arteriosclerosis, desde el punto de vista genético, ¿no? Que ya venimos nosotros, digamos, con una información en la cual hay grupos de personas que van a ser longevas, que van a vivir más de 90 años. Otros grupos a lo mejor no llegamos ni a los 70, a los 80. Entonces la genética también influye en la salud de las personas adultas mayores. Y obviamente las enfermedades que podamos tener, de repente somos diabéticos, hipertensos, o tenemos enfermedades autoinmunes. Entonces todo ello, que son factores individuales, van a influenciar en la salud del adulto mayor. Pero también hay factores ambientales, ¿no? A lo mejor el tipo de vivienda, si tiene las condiciones básicas de sanidad, o a lo mejor es un paciente que utiliza dispositivos de asistencia como andadores, a lo mejor es una persona
que utiliza el transporte público y puede generar algún tipo de riesgo, accidentes. A lo mejor es una persona que es sociable, que tiene, digamos, un círculo que le permita desarrollar este aspecto emocional y aspecto de interacción social que va a ser bueno para él. Entonces, fíjense que influye en la salud de las personas de la edad avanzada, tanto los factores individuales como los factores ambientales. ¿Y qué es el envejecimiento? Es un proceso en el cual el adulto sano pasa a ser frágil. Vamos a explicar ese término de fragilidad. Y disminuye las reservas, disminuye esa capacidad de respuesta frente a las agresiones externas e internas y se va incrementando la vulnerabilidad. O sea, nos volvemos frágiles y vulnerables frente a la enfermedad y la muerte. Por ello es que somos pacientes de riesgo aquellas personas mayores de 60 años. A mayor edad, mayor vulnerabilidad. Y si a eso le agregamos factores individuales y factores del ambiente, obviamente que hay un grupo que va a tener mucho más riesgo. ¿Y cómo sabemos de ello? Preguntando. En historia clínica, vamos a ver después, tenemos que ser muy acuciosos en este aspecto. Y vamos a hablar un poquito del término de fragilidad. Ustedes se encuentran en este lado de la balanza. Ustedes son personas vitales, son personas jóvenes. Y los adultos mayores nos vamos encontrando en este lado de la balanza, en la fragilidad. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos grupos de personas que se llama vulnerabilidad? ¿Qué hace la diferencia? La capacidad de respuesta frente a las agresiones, la reserva funcional que tenemos cada uno de nosotros frente al estrés. Ustedes, frente a una neumonía común y corriente, en 2 días, con el tratamiento adecuado, van a estar vitales, van a regresar a sus actividades, van a recuperar el apetito, van a estar caminando. En cambio, un adulto mayor con una neumonía, no estoy hablando de COVID, una neumonía de neumococo, puede demorar una semana, o a lo mejor complicarse, a lo mejor insertarse en insuficiencia cardíaca, a lo mejor llegar a la sepsis. Miren la diferencia. Cuanto más frágiles somos, más vulnerables. Ya habíamos dicho que tenemos en cuenta los factores genéticos y, bueno, los cambios fisiológicos que vamos a revisar en un momento. Es decir, entonces, que estos pacientes frágiles, frente a cualquier demanda o estrés, tienen mayor riesgo de complicaciones. Y obviamente, progresivamente, van a ir declinando en sus funciones y pueden llegar incluso a fallecer. Por ello es importante tener esto siempre en cuenta cuando nosotros entrevistemos y examinemos a un paciente adulto mayor. A mayor edad del paciente debemos ser mucho más observadores, mucho más acuiciosos. Y al equipo o al grupo con el que estamos desarrollando las actividades de práctica les decía, no debemos perder la oportunidad de utilizar todos los sentidos. La visión, observar, mirar cómo está la fase, mirar cómo es su reacción, la expresión del rostro de los adultos mayores, escucharles, el tipo de voz, a lo mejor tienen dificultad para la expresión, a lo mejor es lento, a lo mejor le cuesta hablar. Todo ello es importantísimo para poder nosotros establecer qué tipo de patología puede estar sufriendo el paciente. ¿Hay algún problema con la diapositiva, por favor? ¿Algún problema? A ver, no, sí. Saria, ¿sí? Adelante. Saria, levantó la mano. Cuando quieran participar no tengo inconveniente en que hablen. Usen el micro, por favor, porque estoy con la pantalla completa. Muy bien. Entonces vamos a ir definiendo a los adultos mayores. Vamos a hablar de la persona adulta mayor sana.
Acá estamos observando un paciente cuya característica física me dice pues, que debe tener más o menos 70 años, ¿no? Y que si conversamos con él, las características mentales y sociales van a estar conservadas de acuerdo a su edad. Y lo vemos que es independiente, está en una carrera, es un paciente que realiza sus actividades básicas instrumentales en su vida cotidiana, o sea, es un paciente que come solo, se viste solo, se ducha solo, probablemente hace sus compras, llama por teléfono, toma su transporte, etc. Esta es una persona sana, así o persona adulta mayor sana. Pero también tenemos adultos mayores enfermos. De acuerdo a la definición, estos son pacientes que presentan alguna afección aguda o crónica que no los limita, no es invalidante. Por ejemplo, de repente hace un cuadro diarreico y llegado a la emergencia, lo hidratan al paciente y recupera su estilo de vida anterior. Es como cualquiera de nosotros, nos enfermamos, nos pueden hospitalizar, nos operan de apendicitis, regresamos a casa y continuamos con nuestra vida normal. Este es un adulto mayor enfermo. Es un paciente que no tiene demencia. No existe problemas de tipo social que vayan a poner en riesgo su vida. Es decir, que es un paciente que está acompañado, que tiene una vivienda, que tiene alrededor gente que lo cuida. Estos problemas de salud en los adultos mayores enfermos, nosotros los podemos solucionar en un hospital, en una clínica, en un consultorio. Miren, hemos hablado de dos grupos de pacientes. El adulto mayor sano, el adulto mayor enfermo. Y en la clasificación viene otro grupo. Acá viene el término adulto mayor frágil. Habíamos hablado de las primeras categorías y referirnos a esa fragilidad significa vulnerabilidad. Entonces, la característica principal en este grupo de pacientes es el riesgo de volverse dependiente o a lo mejor progresar en la discapacidad. Es un grupo de pacientes, por eso se llama frágil, ¿no? Con el riesgo de volverse dependientes, el riesgo de necesitar ayuda permanente. Este grupo de pacientes puede rápidamente sufrir los llamados síndromes geriátricos. Que vamos a revisar al final cuáles son estos síndromes geriátricos. ¿Y por qué mencionamos a este grupo de pacientes? Este grupo de pacientes es el que usualmente llega a los hospitales. Son las personas que cumplen alguna de estas condiciones. Desde el punto de vista médico, son pacientes que pueden tener una patología crónica que condiciona incapacidad funcional. Alguien que ha sufrido de una hemorragia cerebral y ella tiene una hemorragia o una enfermedad de Parkinson que no les permite alimentarse bien, que ella va teniendo problemas cada vez mayores, o un paciente con insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. Esta patología crónica hace que el paciente requiera apoyo para sus actividades diarias. O estamos frente a un adulto mayor con una neoplasia avanzada o con una demencia severa que no le permita pues realizar nada. El paciente no va a comer, el paciente la salud lo abandona, es una enfermedad terminal en neoplasias avanzadas, por ejemplo las metastásicas. Estos son pacientes frágiles. O a lo mejor un paciente que ha sido dado de alta hace poco. ¿Por qué? Porque este paciente puede hacer en casa una infección. Tenemos que asumir que la etiología, de esta patología en la casa responde a una infección nosocomial. La verdad que de alguna forma nosotros hicimos nuestra vida. O a lo mejor estamos frente a un paciente que consume más de 3 medicamentos. La OMS nos dice que hablar de polifarmacia es hablar de consumo simultáneo de 3 o más medicamentos. Y probablemente ustedes han notado que, sobre todo en los adultos mayores,
A ver, ¿alguien está levantando la mano? Sí, doctora, disculpe. Sí, adelante. Doctora, lo que pasa Adelante. es que se le escucha muy bajo y más se escuchan las voces del fondo y no se puede escuchar bien la clase. Voces del fondo. A lo mejor alguien tiene prendido su audio, su micro. Por favor, apague su micro. Apague su micro. Ya, cuando quieran expresar, por favor, no me manden mensajes porque estoy colocando la pantalla completa. Entonces, por favor, hablan, usen el micro, yo los voy a atender, ¿ya? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde no han escuchado bien? ¿Dónde no han escuchado bien, por favor? Los escucho. Los escucho. Sí, doctora, se le escucha más o menos. Lo que pasa es que ahorita escuchamos nosotros como una interferencia, como si alguien estuviera hablando. A ver, un ratito. A ver, ¿ahora escucha mejor? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora lo escuchamos un poco mejor. Sí, doctora, ahora se escucha mejor. A ver, ¿dónde no han escuchado bien? Estoy al 100 al 100 del audio. A ver, ¿dónde no escuchan? ¿Desde dónde no han escuchado? A ver, ¿dónde nos quedamos? La última diapositiva. Ah, en la última ha sido el problema. Sí. Ya. Nos quedamos acá en esto. Muy bien. Ok, ahora sí. Muy bien, decíamos entonces que el adulto mayor frágil es aquel que cumple alguna de las condiciones que habíamos mencionado, que están escritas acá, ¿no? Que tenga una patología crónica que condicione incapacidad funcional. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que ha tenido hemorragia cerebral y que ha quedado con una hemiplegia o una enfermedad de Parkinson. Ustedes saben que hay un temblor ahí que no les permite ni siquiera alimentarse, ¿no? O insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. O otro criterio médico es la enfermedad terminal, un paciente con neoplasia avanzada, neoplasia metastásica que esté postrado, o con una demencia severa, o un paciente que ha sido dado de alta hace poco, que de repente en casa puede hacer fiebre y estamos pensando que la etiología es de tipo nosocomial. En cuanto a polifarmacia, la OMS nos dice que estamos frente a un paciente con diagnóstico de polifarmacia si consume 3 o más medicamentos. Y probablemente ustedes hayan visto en casa, sobre todo de los abuelos, tienen recetas que pueden llegar a 10, 15 medicamentos. Le dan el medicamento para el problema cardiovascular y también le dan el antiácido, y como le quita el sueño también le dan el sedante, y como se estríen también le dan el laxante, y van haciendo, digamos, una serie de mal uso de medicamentos que lo único que hace es potenciar los efectos adversos, ¿no? Y puede producir reacciones severas, por ejemplo, sueño con caída. El paciente está somnoliento y se asocia mucho la caída a la polifarmacia. En cuanto al deterioro mental, también pacientes, por ejemplo, con Alzheimer o con depresión, estos pacientes también son considerados dentro de este grupo de la fragilidad, los adultos mayores frágiles. Desde el punto de vista del criterio asistencial, ¿qué pasó? ¿Sí? Doctora, ¿Algún sí, mensaje? disculpe, es que está habiendo mucha interferencia de ruido, como que suena y tampoco se le escucha. No sé si quizás soy la única que tiene ese problema. Doctora, una consulta. ¿Por casualidad usted tiene su celular cerca a su audio? Sí, pero no es aprendido. No, lo que pasa es que cuando uno pone un celular cerca a los parlantes, ocurre esa interferencia que está ocurriendo. Se escucha como un sonido así como que... shh. Eso ocurre cuando hay un equipo celular cerca
al parlante. Sería cosa de alejarlo para que de repente no pase eso. Vamos a ver. Ahora Por escuchan. favor. A ver, ahora escuchan. A ver, ¿escuchan o no? Qué raro, porque en las mañanas yo doy la clase y nadie me dice que tenga problemas con el audio. A ver, vamos a ver. Ojalá que ahora no haya ese problema. Ok, vamos entonces ahora. A ver, vamos a ver si podemos continuar sin problemas de audio. Hablábamos también de criterios asistenciales. A ver, cuando el paciente es mayor de 80 años o cuando está, por ejemplo, en un albergue, ¿no? O está en un abandono social en un hospital por mucho tiempo. Estos pacientes, si cumplen cualquiera de estos dos criterios, también entran a este grupo. Y los criterios sociales, si es un paciente que está aislado, a veces en casa los tienen rezagados, ¿no? A veces están prácticamente en abandono, o que hayan enviudado recientemente, vivían sus parejas de los dos abuelitos y uno fallece. O a lo mejor es un paciente que no es capaz de realizar actividades de la vida diaria, como bañarse, alimentarse, atenderse por sí solo. O un paciente muy pobre. Desde el punto de vista social, la pobreza es un factor de riesgo para la fragilidad. O un paciente adulto mayor que haya cambiado de domicilio. Ellos hacen síndrome confusional, ¿no? Se confunden y se desubican rápidamente. O pacientes que tengan problemas de vivienda, no tienen lo básico para poder vivir en condiciones adecuadas, ¿no? O a lo mejor el abandono de la familia. Miren cuántos factores tenemos nosotros para poder determinar si un adulto mayor es un adulto frágil. Este grupo de pacientes que hemos descrito requiere una atención no solamente por el problema de fondo, que van al hospital por la diarrea, por la neumonía, sino que además requieren un enfoque multidisciplinario. A lo mejor vamos a tener que diagnosticar el problema urinario, que él no se los va a referir hasta que ustedes pregunten. Vamos a ver ahora cómo se hace la anamnesis en esos pacientes, ¿no? En estos pacientes hay que trabajar la valoración geriátrica integral. Vamos a ver en qué consiste la valoración geriátrica integral, porque nos va a permitir identificar problemas, no solo la diarrea por la que viene al hospital, a lo mejor problemas de audición, problemas de visión, problemas urinarios, problemas neurológicos, problemas respiratorios, y identificando los problemas vamos a poder elaborar un plan de trabajo y citarlos nuevamente para hacer el seguimiento. Entonces, este gran grupo de pacientes debería siempre ser evaluado desde el punto de vista de la valoración geriátrica integral. Y el otro grupo de pacientes, adultos mayores, es el geriátrico. Miren, el paciente geriátrico cumple 3 o más criterios de los que vamos a leer. Que tenga más de 75 años, que tenga varias patologías relevantes, de repente diabético, hipertenso, con secuela de desorden cerebrovascular, o con demencia, o con enfermedad de Parkinson, o con a lo mejor una enfermedad degenerativa, invalidante, pero que también puede tener problemas sociales, la pobreza, el abandono social. Miren, con 3 de estos criterios, ya ustedes dicen que es un paciente geriátrico. Ellos también son tributarios de la evaluación geriátrica. Muy bien, entonces, nuevamente recopilando, tenemos el adulto mayor sano, el adulto mayor enfermo, el adulto mayor frágil y el adulto mayor geriátrico. Tenemos 4 tipos de patología. Muy bien. Y acá en la parte inferior estamos viendo una nota. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos identificar este grupo de pacientes? En un estudio que se hizo en el Hospital Cayetano Heredia ya hace varios años, antes de la pandemia,
se encontraron que hasta el 35% de los ingresos en las salas de hospitalización, sobre todo del área médica, del área clínica, correspondían a pacientes adultos mayores dentro del grupo de los geriátricos. Miren qué importante saber esto. De cada 10 camas, 3 a 4 está ocupada por este grupo de pacientes. ¿Y esto qué implica desde el punto de vista de salud pública? Personal entrenado para poder atenderlos, presencia de un familiar acompañante y sobre todo que ustedes hagan la identificación de problemas y adelantarse para que ese paciente no se aspire, para que ese paciente no se caiga, para que ese paciente no haga úlceras por presión. Ustedes como médicos no solamente van a hacer un diagnóstico clínico y ahí se acaba, como he escuchado en algunas especialidades, yo lo operé y termina mi problema. No, el paciente no es un hígado, no es un riñón, no es un ojo, no es un pulmón. El paciente es la interacción de muchos sistemas y tiene alma, tiene psicología, siente, piensa, igual que nosotros. Entonces no podemos decir que cumplimos porque tratamos el problema con que eso. Hay que ver qué más se puede hacer por él, por lo menos orientar a la familia para que este paciente siga una evaluación adecuada y un plan de trabajo que le permita tener calidad de vida. Y miren, la norma, hay una norma técnica que se llama la norma técnica de historia clínica, que sería bueno que ustedes la revisen. Voy a colgarla en la plataforma, revísenla, van a ver que tienen ustedes ahí muchos formatos, muy interesantes, formatos para el recién nacido, formatos para el lactante, formatos para el adulto, formatos para el adulto mayor, muy interesante porque esto nos ayuda mucho en el tema de la prevención, la promoción y en todo caso la recuperación. La valoración geriátrica integral tiene una definición muy interesante. Rubinstein es uno de los más estudiosos en ese sentido. Miren, es el proceso diagnóstico multidimensional. O sea, no solamente vamos a ver el problema físico, interdisciplinario, o sea, vamos a tener que trabajar con la enfermera, con el rehabilitador, con el psicólogo, con el odontólogo, con el oftalmólogo, etcétera, ¿no? Y este proceso diagnóstico multidisciplinario y multidimensional está diseñado para identificar eso que estamos haciendo ahora con la historia clínica, describir y cuantificar no solo los problemas físicos que estamos acostumbrados a diagnosticar, sino también funcionales, psicológicos y sociales. ¿Para qué? Para proyectar un plan de trabajo, un plan de tratamiento y podamos nosotros evitar que este paciente pues vaya a la discapacidad. Lo ideal es que se mantengan ellos independientes, autónomos. Y acá están los componentes de esta valoración geriátrica integral. La primera es la valoración clínica, que es la que ustedes están aprendiendo, ¿no? Todos los datos, la historia clínica común que estamos trabajando. Acá habría que agregarle la valoración funcional, es decir, qué actividades básicas de la vida diaria realiza el paciente. Y si podemos avanzar un poquito más, qué actividades instrumentales realiza. La valoración mental, cómo está el estado cognitivo, cómo está esa función cognitiva. A lo mejor ya tiene el paciente una demencia, hay que ver qué vamos a hacer con él. Y la función afectiva, oigan, el paciente no estará deprimido, a lo mejor todo lo que tiene no se produce por la edad, sino porque está en una depresión tremenda que requiere tratamiento. Y no podemos dejar de mencionar la valoración social. Así como a ustedes les gusta intercambiar opiniones, experiencias, estar siempre rodeados de amigos, si no es a través, no es físicamente ahora, están en las redes sociales. Ustedes sienten que si no ingresan a la red social se encuentran solos y necesitan conversar con alguien. Ellos también. El adulto mayor también necesita una actividad social, digamos, que les permita a ellos estar reunidos, intercambiar experiencias, ¿no? Establecer redes de apoyo.
con la familia y también pues con gente que sea de su edad, ¿no? Acá hay que ver cómo están sus recursos económicos, la vivienda, acceso a los servicios. Esto es lo ideal. Lo ideal está en la norma técnica del Ministerio de Salud. Pero desafortunadamente estamos llegando solo con mucho esfuerzo a la valoración funcional, nos estamos olvidando de la valoración mental y casi no se hace valoración social. Habíamos dicho, hablando de valoración biomédica tradicional, ya ustedes conocen las partes de la historia clínica, hay que hacer la electroscopía, la anamnesis, el examen físico, el plan de trabajo, los diagnósticos, el plan de trabajo con las pruebas que corresponden, las evoluciones, etc. Como estamos aprendiendo, esta es la primera parte de la valoración. Pero hay algo especial en este grupo de pacientes. Debemos tener en cuenta que esta población tiene particularidades. ¿Cuáles son esas peculiaridades de la población adulta mayor, sobre todo los mayores de 70, 80 años? Miren las dificultades en la comunicación. A veces decimos, pero el Señor me dijo. Viene la familia y no, hay más información, o a lo mejor no es el dato correcto. Entonces necesitamos verificar otras fuentes de información, ¿no? Hay que interrogar activamente. De repente el paciente puede venir por tos, ya con fiebre, pero el paciente, acuérdense ustedes que los adultos mayores pueden tener comorbilidad. Y hablar, por ejemplo, de un adulto mayor de 60 o 70 años, no debemos dejar de preguntar por prostatismo. Ellos lo asumen que lo tienen tiempo y es parte, digamos, de su vida diaria y no creen ellos que no es importante mencionarlo, pero ustedes van a tener que preguntar. Además, señor, ¿usted tiene, por ejemplo, problemas para orinar? Y ahí empieza y van a descubrir que sí tiene. O algún diabético o adulto mayor preguntar, señor, ¿y usted tiene diarrea? Sí, frecuentemente sufro diarrea. Están hablando ya de complicaciones tardías de la diabetes y más aún en un adulto mayor. Entonces nunca hay que considerar que un síntoma no referido no existe. Y por otro lado hay que evaluar cómo repercute funcionalmente cada síntoma. Mire, doctor, tengo un poco de mareos en las mañanas al levantarme. Y dígame usted, ¿y le ha pasado alguna vez que se ha caído? Sí, la verdad que sí, que no puedo caminar y me he caído. Ya les está avisando, les está diciendo ese paciente que hay que tomar las medidas para evitar que este paciente se caiga y haga un hematoma subdural y tenga que ser operado. Miren cuántas cosas nosotros podemos ir obteniendo si pensamos en la importancia de identificar la fragilidad en la que puedan estar estos adultos mayores. Miren, a veces decimos, sí, se queja de todo. Claro, pues porque son comórbidos, tienen mucha pluripatología. Y de verdad que a veces nos confunde, ¿no? Y hay que estar indagando a que no se nos vaya a pasar a lo mejor una neoplasia, ¿no? A lo mejor un síndrome paraneoplásico. Y nos dicen, tengo adormecimientos, o tengo un poquito de malestar en el abdomen. De repente, oigan, cuidado, está ya anunciando que va a hacerse mucho más visible la patología de una neoplasia. Siempre preguntar por la incontinencia, si se le escapa la orina, se le escapan las heces, es una de las características frecuentes en el adulto mayor. No olvidarnos, preguntar siempre qué fármacos está tomando y si es posible tener la receta o los medicamentos a la mano para ver si es que el motivo por el cual ingresa es una exacerbación, digamos, de los eventos adversos, ¿no? Se pueden, digamos, hacer mucho más evidentes las reacciones adversas a los medicamentos. Siempre hay que preguntar los hábitos tóxicos, no dejar de lado, siempre preguntar tabaco, licor, café, y no olvidarnos de hacer una valoración nutricional, sencilla, pero que nos ayude. De repente este paciente no come pues porque no tiene dientes, el pobre le está sirviendo comida que tiene que masticar y el pobre no puede hacerlo. Y nadie se ha dado el trabajo de valorar cuál es el impacto desde el punto de vista nutricional. Ellos van a un ritmo más lento, ¿no? Pueden tener alteraciones en el lenguaje, pueden tener un deterioro
cognitivo, pueden tener trastornos o déficits sensoriales en la vista, en el oído, de repente se pueden quedar callados, se quedan callados. Ustedes dicen, ¿qué pasó? A lo mejor está intentando recordar. El ritmo es mucho más lento, no debemos apresurarlos. Con ellos no podemos tener un tiempo de 15 minutos para hacer la anamnesis, ¿no? A lo mejor vamos a tener que demorarnos. Por otro lado, hay que ser muy respetuosos con los adultos mayores. Hay que reconocer que ellos tienen mucha ansiedad, mucha angustia y tienen mucho temor. No hay que cortarlos cuando están recién iniciando el interrogatorio. Hay que dejarlos hablar y después recién vamos a direccionar la entrevista. Pero en principio hay que dejarlos hablar, ¿no? Es muy importante. Bueno, ahora con la pandemia ya hemos quitado digamos, esta forma de comunicación no verbal, pero lo ideal es cuando ustedes se presentan darle la mano. Incluso a veces alguno de ellos se siente muy bien cuando uno le da una palmadita, le toca, le pone la mano al hombro. El adulto mayor es muy sensible en estos aspectos, ¿no? Una vez que el adulto mayor les ha comentado su enfermedad o los datos que él considera, ahí nosotros vamos a dirigir. Vamos a dirigir el interrogatorio y vamos a reiterar algunas preguntas para que no se nos vaya a escapar aquellos datos que son importantísimos para hacer un correcto diagnóstico. El examen físico, están ustedes aprendiendo ahora y vamos a desarrollar en la práctica. El examen físico tiene que ser muy acuicioso, muy exhaustivo, como en el niño, porque hay poca tendencia a focalizar síntomas. Pueden decirles ellos de repente, tengo mucho dolor de cabeza, pero también me duele acá, me duele allá. Hay que ir viendo, hay que ir examinándolos para buscar dónde puede estar el foco del problema. Hay que medir los parámetros antropométricos, ya lo habíamos dicho, el estado de nutrición, el estado de hidratación, el estado de la boca. Miren, es importantísimo ver, está con la dentadura completa, tiene manifestaciones de hipovitaminosis o avitaminosis, ¿cómo está esa lengua? ¿No? ¿Están conservadas las papilas o está lisa la lengua, está roja, frambuesada? ¿Tiene a lo mejor úlceras? ¿Qué está pasando con este adulto mayor? Este detalle tan importante me puede explicar a lo mejor un problema de hipovitaminosis o una anemia megaloblástica. Órganos de los sentidos, ¿cómo está? Escucha, ve. A lo mejor este paciente no está viendo bien y se puede caer o se está cayendo. Y solucionamos el problema con una cirugía de catarata, por ejemplo. El ortostatismo. ¿Qué cosa es el ortostatismo? Tomamos la presión al adulto mayor echadito o sentadito tranquilo, lo tenemos ahí un rato, unos minutos, y le pedimos que se siente o que se pare y le volvemos a tomar la presión. Si baja la presión más de 20 en la sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, ya están hablando de hipotensión ortóstatica. Y es muy importante diagnosticarla, es muy fácil porque vamos a prevenir algún tipo de accidentes. De repente este paciente se levanta rápido, se puede caer, se puede producir un traumatismo cefalocraniano, una fractura de cadera. Por eso les comentaba de qué importante es en ellos hacer prevención. Pero para ello tenemos que identificar qué problemas tienen. Examen de piel y las mucosas, tal como vamos a aprenderlo en una historia clínica regular de un adulto joven, ¿no? El aparato locomotor, hay que valorar el pie. Fíjense, ¿por qué el pie? Porque el adulto mayor a lo mejor tiene dificultades para hacer la higiene, a lo mejor dificultades para mantener las uñas adecuadas y puede darse a lo mejor problemas circulatorios. El paciente tener isquemia, nadie se da cuenta hasta que está gangrenado con mal olor. Podemos encontrar con relativa frecuencia soplos, sobre todo soplos sistólicos asociados a estenosis aórtica por aortoesclerosis. Así es que hay que afinar los oídos con relativa frecuencia, encontramos soplos sistólicos. Y podemos encontrar alteraciones a nivel de parénquima pulmonar, los llamados crepitantes, con fibrosis pulmonar asociada a la edad.
Y necesitamos hacer una exploración neurológica básica y ver cómo está la movilidad, qué problemas puede tener ese paciente para que nosotros podamos ayudarlos a recuperar independencia. ¿Qué peculiaridades o qué características podemos encontrar en la exploración de los adultos mayores? Puede faltar la fiebre, a pesar que tengan un proceso infeccioso. Estos pacientes, por lo contrario, tienen una tendencia de bajar la temperatura. Ya habíamos dicho, vamos a encontrar soplos sistólicos frecuentes, pero no voy a pensar pues en una enfermedad reumática, una cardiopatía reumática, no, ya pensaré en que eso tiene relación con arteriosclerosis. Miren, vamos a encontrar este tipo de sonidos que si no estamos preparados nos puede hacer confundir. Los crepitantes de repente los tiene por fibrosis, no necesariamente por una patología asociada, por ejemplo, a una neumonía. Y puede haber hiporreflexia. Se puede alterar con la edad. Hay que tener en cuenta esos detalles para no caer en falsos diagnósticos. Respecto a la valoración funcional, yo quisiera que ustedes presten mucha atención porque la parte biológica la vamos a hacer siempre en este curso y en los siguientes. Pero la valoración funcional no se suele realizar, muy pocos preguntan. Y es importante porque es uno de los mejores indicadores del estado de salud del paciente adulto mayor y porque predice morbimortalidad e incapacidad. ¿Se imaginan ustedes tener a papá y mamá en casa o a los abuelos en casa y que sean personas independientes, que salgan, que se vayan de paseo, que vayan de compras, que cocinen, que conversen, que se reúnan entre ellos? ¡Qué bonito! Pero imagínense ustedes si no nos damos cuenta de cómo se está alterando su independencia, porque no le hacemos una valoración funcional y terminamos con nuestro paciente o nuestro papá, mamá o abuelo que necesita que le den de comer, que necesita que lo bañen, que necesita que lo atienden. Imagínense. Es doloroso para una familia tener un incapacitado y es doloroso para el mismo paciente. Y desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de inversiones de salud pública, consume mucho recurso asistencial. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque desde el punto de vista de su mismo estado anímico va a tener un impacto negativo. Por eso es importante valoración funcional del adulto mayor. Para ello tenemos escalas. Vamos a ver, no vamos a entrar en este detalle, vamos a ver acá. Esto lo pueden hacer ustedes en cualquier paciente adulto mayor que ingrese al hospital y que ustedes tengan que hacer la historia. Solamente van a ver ustedes si se puede lavar, si se puede vestir solo, si usa los servicios higiénicos, si se moviliza, si contiene la orina y la deposición y si se alimenta solo. Fíjense qué fácil. Una escala muy valorada, muy utilizada es el índice de Katz. ¿En qué consiste? Miren qué sencillo es. Se coloca en una columna estas 3 actividades básicas de la vida diaria y solamente tenemos que colocar si el paciente es dependiente o independiente. Así de fácil. Es el último. Estas funciones son las últimas que se pierden, pero son las primeras que se recuperan con, digamos, con la rehabilitación, ¿no?, de ser el caso. Por ejemplo, miren, en este ejercicio el paciente se lava, se viste, usa los servicios higiénicos, se moviliza, es continente y se alimenta solo. Es independiente. Calificación, independiente. En este otro lado, de repente no puede lavarse solo, no se viste solo, no usa los servicios solos, no se moviliza, es incontinente y no se alimenta. Es dependiente total. Pero de repente el paciente sí se lava, sí se viste solo, pero no puede usar los servicios solo, no puede movilizarse, no es continente y no puede alimentarse. En este caso es un paciente dependiente parcial porque tiene de 1 a 5 positivos de dependencia. Así de fácil es la clasificación. Entonces, paciente ingresa, a lo mejor es un dependiente parcial.
pero ustedes van manejando al paciente, le dan el tratamiento, lo hidratan, piden que la familia esté con él, lo alimentan bien, lo movilizan, y conforme pasan los días, el paciente puede ir recuperando, va recuperando, ya se sienta, ya va al baño, ya comienza a desplazarse solo, ¿no? De repente ya está reteniendo la orina, ya no necesita el pañal, ¿no? Y ya está comiendo. Entonces va recuperando las funciones, ¿no? Qué gusto da cuando mi paciente ingresa a lo mejor como dependiente total y se va como dependiente parcial o como independiente. A eso es lo que hay que llegar con esta valoración integral. Otras son las actividades instrumentales. Eso no lo hacemos acá en el hospital, pero eso se puede preguntar, ¿no? Estas son las primeras en perderse. Primeras en perderse, ¿no? Son más, digamos, elaboradas, ¿no? El libro de compras, lavar la ropa, etcétera, lo que habíamos mencionado. Son las primeras en perderse, las últimas en recuperarse. Pero con que hagan la valoración con el índice de CATS en el hospital, ya es un gran avance. Qué alivio cuando el abuelito o el papá recupera todas las funciones. También la valoración geriátrica integral nos pide hacer la valoración mental y la valoración cognitiva. Miren, no va a especificarnos diagnóstico, pero nos va a hacer una especie de screening que tenemos que a lo mejor evaluarlo con el psiquiatra, evaluarlo con el neurólogo, para que pueda nuestro paciente. A ver, ¿qué pasó ahora? Coméntenme, por favor, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Ahora? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno. No, doctora. ¿Aló? Sí, por favor, dime, ¿qué pasó? Bueno. Alta prevalencia en mayores, el tema del deterioro cognitivo, ¿no? El que me olvido de las cosas, a lo mejor empieza la demencia, ¿no? No lo suelen diagnosticar. Miren, la historia clínica habitual solo detecta un porcentaje bajo. Y este deterioro cognitivo origina frecuentes complicaciones e incapacidad. Por favor, hagámosla, preguntémosle. ¿Cómo podemos hacerlo? Igual que en el otro caso tenemos acá un cuestionario, una escala. Lo que hemos pasado, estas diapositivas, son la descripción del cuestionario, pero acá les voy a comentar respecto a su utilidad. El cuestionario de Pfeiffer, miren, tiene 10 preguntas, qué fáciles. Pueden leer ustedes preguntas como qué fecha es hoy, qué día de la semana, etc. ¿Bien? Si el paciente les responde todo, está muy bien. Si tiene hasta 2 errores, de repente les responde todas las preguntas, ¿no? Les responde estas preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 3 tiene errores. Cuando tiene error, colocamos un punto, ¿no? Y nos vamos a la tablita. Si tiene 3 errores, estamos hablando de deterioro cognitivo leve. Si tiene 5 errores, deterioro cognitivo moderado. Y si tiene de 8 a 10 errores, deterioro cognitivo severo. Qué importante. Por favor, díganme qué pasa, qué ocurre, que estoy escuchando ahí. ¿Levantan la mano? Bueno. Y la valoración mental. La valoración mental, refiriéndonos a la valoración afectiva, ¿no? Ya habíamos hablado de la valoración cognitiva. En la valoración afectiva estamos hablando de depresión. Miren, esta escala de Yesavage ya viene con las respuestas. Viene con respuestas no, sí, sí, sí. Esas respuestas ya vienen en la escala. Si el paciente nos dice, nos da la respuesta que coincide con la impresa, más ponemos una X. Pero yo le pregunto al paciente, ¿está satisfecho con su vida? Me dice no, coincide con la plantilla. Esto es un punto. ¿Tiene problemas de memoria? Me dice sí, coincide con la plantilla. Coloco otra X. Si yo tengo 2
o más X, ya estoy hablando de manifestaciones de depresión. A ver, la plantilla ya viene con estas respuestas. Lo único que voy a hacer yo es colocar una X si coincide con la respuesta. Si coincide con la respuesta, esto va a ser el puntaje que voy a obtener. En este caso son 2 marcas, 2 a más marcas, 2 a más X, estamos hablando de manifestaciones de depresión. Es un paciente que necesita una evaluación psiquiátrica y dependiendo también de otras manifestaciones, a lo mejor neuropsiquiátrica. Por último, la valoración social, que no suelen hacerse de esta manera. Son valoraciones que el Servicio Social hace en los hospitales del MINSA, que es lo que más conozco, en los cuales fundamentalmente ven si tiene familia y si tiene recursos. Pero a eso no se refiere esta valoración en el adulto mayor. Se refiere a aislamiento social, se refiere a lo mejor a enfermedades que puedan traer consecuencias sociales, por ejemplo, a lo mejor esquizofrenia, psicosis, ¿no? El tema del abandono social, si tiene o no redes de apoyo, ¿no? Eso deberíamos también colocarla en la historia clínica. No se hace en el país. Quienes están trabajando fundamentalmente son Hospital Naval, Hospital de la FAP, algunos hospitales de la Seguridad Social, la Menara, el Revaliati, pero solo en un grupo de pacientes, ¿no? Que ojalá pudiéramos trabajarlo con todos los adultos mayores que cumplen los criterios de fragilidad y síndrome y pacientes geriátricos. Y miren, ya para terminar, ¿para qué nos sirve este tipo de valoración geriátrica que incluye la historia clínica que ustedes están aprendiendo a desarrollar? Nos va a permitir elaborar un listado de problemas. Y con ese listado de problemas nosotros vamos a poder hacer un plan de cuidados, un plan de trabajo. Y con ese plan de trabajo vamos a ponernos metas para hacer un seguimiento al paciente. Después de 2, 3 meses hay que volver a hacer la valoración geriátrica integral y vamos viendo cómo puede ir recuperando algunas funciones que a lo mejor con la patología por la que llegó al hospital se vieron afectadas. Esta es fundamentalmente, digamos, lo rico de aplicar esta valoración geriátrica integral. Y digo lo rico, lo beneficioso para el paciente, porque nos vamos a ir adelantando a detectar los problemas que no hayan producido todavía algún tipo de patología, complicación, traumatismo, etc. Muy bien. Hemos empezado tarde, pero no porque yo haya empezado tarde, sino porque ustedes se han integrado también tarde. Entonces, por favor, les voy a pedir que terminen de revisar. Viene a continuación los síndromes geriátricos, que estamos enumerando cuáles son estos llamados síndromes geriátricos en estos pacientes. Puede haber demencia, depresión, insomnio. La inmovilidad que se produce se llama el encamamiento, que tiene también sus riesgos de úlceras por presión, de aspiraciones, sobre todo con neumonías, ¿no? Caídas, estreñimiento, deterioración sensorial, deshidratación, problema de iatrogenia por fármacos, puede haber disfunciones sexuales e inmunodeficiencias. Miren todo lo que puede sufrir un paciente que sea catalogado como frágil o geriátrico, o a lo mejor un paciente adulto mayor enfermo que no se controle adecuadamente o que no se tenga cuidados, también puede ir a la incapacidad si no tomamos las precauciones del caso. Y bueno, a continuación se presenta un resumen para que ustedes puedan hacer el ejercicio de la clase. Muy bien. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Yanela, escuchamos. Sí, doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿En qué parte de la historia clínica irían los resultados que el adulto mayor saca del índice de CATS, los cuestionarios, el de Pfeiffer o la escala de Yesavage? Sí, ustedes le agregan al final de la historia. Al final de la historia, y como diagnóstico, ustedes pueden colocar el diagnóstico de funcionalidad, ¿no? Ahí pueden poner paciente dependiente total, dependiente parcial, entre paréntesis, de CAT, 6 criterios de dependencia.
O en Yesabach pueden colocar paciente a estudiar una depresión, ¿no? Un síndrome depresivo. Ustedes pueden realizar estas valoraciones y la colocan ahí al final. Porque si ustedes ven, es un examen de funcionalidad y de relación del paciente. No hay que agregar algo especial en la historia, simplemente hacen su valoración, la colocan y aumentan ustedes o colocan dentro de los diagnósticos el diagnóstico que corresponde, si es o no dependiente el paciente. Y si hay o no hay criterios de deterioro cognitivo o de un problema de depresión. ¿Algo más, Yanela? No, doctora, eso será todo. Muchas gracias. Ok. Celeste, ¿alguna? No, está abandonando la sesión. Interesante tu pregunta, Yanela. Y les voy a colgar en la plataforma la norma técnica de la historia clínica. Revísenla, está muy, muy interesante para que vean los formatos, múltiples formatos que se usan en el primer nivel de atención y que podemos nosotros aprender, ¿no? Sobre todo para el aspecto de prevención y promoción de la salud, que es lo que queremos, que la gente no se enferme. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Les he colgado la clase en la plataforma, por favor. Está lo mismo que hemos presentado ahora para que ustedes puedan revisarla con más detenimiento. Muy bien, entonces, qué pena que ha habido algunas interferencias.